ingeniero Freddy Sarmiento, congresista de la República, señor Pedro Trillo, constructor pesquero, ingeniero Henry Queiroz, representante de ARES, ingeniero Nicolás Hurtado, vicepresidente del capítulo, señores miembros de la Junta Directiva del capítulo de Ingeniería Pesquera, distinguidos ingenieros, colegas, que hoy cumplen 25 y 30 años de colegiados, estimados colegas que habiendo cumplido 25 y 30 años no fueron homenajeados en su oportunidad, los saludo cordialmente. Señores, señoras, invitados todos. En mi condición de presidente del capítulo de Ingeniería Pesquera del Consejo Departamental de Lima del Colegio de Ingenieros del Perú, le doy la bienvenida a esta noche en que nuestro capítulo celebra su 40 aniversario. Han pasado pues 4 décadas desde que se creó nuestro capítulo de Ingeniería Pesquera y la directiva ha tenido a bien en esta oportunidad invitar no solamente a los ingenieros que cumplen 25 y 30 años de colegiado, sino también a aquellos ingenieros que por una u otra razón no fueron reconocidos en su momento. La directiva dio un plazo para que aquellos que en tal situación se encontraran expresaran su deseo de ser incluidos en esta ceremonia. Ha habido un importante número de ingenieros que llamaron para que sean incorporados, pero también ha habido colegas que llamaron, digamos, días después. A los colegas que no han sido incluidos en esta ceremonia les pido disculpas y en la próxima ocasión con toda seguridad que serán reconocidos por la directiva que preside. Para celebrar estos 40 aniversarios, esta noche hemos invitado a 3 destacados profesionales conocedores del sector pesquero. Los temas sobre pesca y apicultura son amplios. En esta noche queremos hacer en forma, digamos, resumida, la exposición de 3 importantes temas que tienen que ver con el quehacer pesquero y acuícola nacional. El primer conferencista es el señor Pedro Trillo, que va a exponer sobre la creación del Ministerio de Pesca y Apicultura en nuestro país. Recordarán que hace poco teníamos un Ministerio de Pesquería, que luego fue fusionado con el Ministerio de Industria para dar paso al Ministerio de la Producción. Ya han pasado varios años desde que existe el Ministerio de la Producción y hay más que razones suficientes, razones técnicas para que el Ministerio de Pesquería sea restituido. Pero esta vez no solamente un Ministerio de Pesquería, sino también ya la necesidad de incorporar la agricultura como una actividad económica importante, aprovechando que nuestro país tiene un inmenso litoral de 3.000 kilómetros de extensión y muchas lagunas donde la agricultura puede desarrollarse plenamente. Como segunda conferencia tenemos la exposición del señor congresista Freddy Sarmiento, que nos va a hablar sobre la situación actual de la pesquería en nuestro país. Cómo ha ido evolucionando en los últimos años, qué situación tenemos y cuál es la perspectiva en el corto y mediano plazo. Y cierra la exposición, las conferencias, el ingeniero Henry Queiroz, que va a hablar sobre el rol del ingeniero pesquero en la industria. Luego de las conferencias viene el reconocimiento a los ingenieros que han cumplido 25 años, seguidamente a los que han cumplido 30 años de colegiados, y finalmente aquellos ingenieros que, como repito, han sido invitados para que sean reconocidos por sus 25 o 30 años que no lo fueron en su debida oportunidad. Se ha considerado a aquellos ingenieros que no fueron reconocidos en ninguna de ambas ocasiones. Bien, luego tendremos la palabra a nuestro señor decano, el ingeniero Oscar Rafael, la palabra previa del ingeniero Carlos Yonto Pérez, en representación de los ingenieros homenajeados, y finalmente un brindis de honor, un ágape que va a tener lugar acá dentro de estas mismas instalaciones para que ustedes se sientan más cómodos. Reitero mi saludo y agradecimiento por estar en esta noche presente celebrando con nosotros los 40 aniversarios del capítulo de Ingeniería Pesquera. Esta noche es una noche de reencuentro pesquero. Bienvenidos, gracias. Gracias. Buenas noches, señor presidente del capítulo de Ingenieros Pesqueros,
colegas y amigos de la mesa, ingenieros y amigos presentes, señoras y señores. Es para mí un deseo muy grande el hacerles llegar un reconocimiento y un saludo. Un reconocimiento y un saludo al capítulo de Ingeniería Pesquera de la... Perdónenme un momentito. Al capítulo del Colegio de Ingenieros del Perú. ¿Por qué razón? Por un caluroso saludo por el 40º aniversario de su institución y un reconocimiento porque el honor que me han otorgado y el privilegio inmerecido de iniciar este ciclo de conferencias con un tema tan sentido por los ingenieros pesqueros del Perú, que es la creación del Ministerio de Pesquería y Acuicultura. Todos conocemos exactamente la importancia de la pesquería en el Perú, pero no le voy a hablar de cifras, no le voy a decir que durante estos últimos 50 años ha sido el segundo generador de divisas, tampoco les voy a mencionar que participa con el 2% del Producto Bruto Interno, porque estas cifras ustedes ya la conocen. Además, estas cifras por sí mismas no van a justificar la creación de un Ministerio de Acuicultura y Pesquería. En el Perú, cuando estamos pensando en un Ministerio de Pesquería, estoy seguro y espero interpretar vuestro sentir, no estamos imaginándonos lo que fue que en algún momento se ocupó este local como el Ministerio de Pesquería. Ni tampoco estamos pensando en el actual edificio donde funciona el Viceministerio de Pesquería, donde funciona y opera el Ministerio de la Producción. Porque las organizaciones y las instituciones no las hacen los edificios, no las hacen los activos, no las hacen las máquinas, y en una empresa tampoco las hacen los bienes físicos, las hacemos las personas. Y entonces, cuando hablamos de un Ministerio de Pesquería y de Acuicultura, estamos hablando de los ingenieros pesqueros, estamos hablando de una nueva visión, porque tenemos que reconocer que tanto en la época en que surgió el Ministerio de Pesquería como en la época actual, los gobernantes democráticos de todos los colores y también las dictaduras que se han sucedido en el poder han tenido con respecto al mar peruano y a la política pesquera algo que se denomina como el síndrome del punto ciego. Y este se produce en la visión humana porque existe un área de la retina sin fotorreceptores ocupado por los nervios que conectan el ojo al cerebro. Esto, si bien el ojo es ciego en esta parte, para esa área su campo visual está completo y no lo nota. Dos científicos de la UCSD, de la Universidad de San Diego en La Joya, encontraron en el año 91 y 92 que el cerebro sustituía esas imágenes que el ojo no podía ver y las completaba por asociación. Esto le llevó a Francis Crick, que fue, y ustedes lo recordarán, galardonado con el Premio Nobel de Medicina por haber descubierto la doble hélice del ADN, a decir estas palabras: lo que vemos no es lo que está ahí, es lo que nuestro cerebro cree que está ahí. Del mismo modo, las diferentes administraciones del Estado han sido a lo largo de la historia víctimas del síndrome del punto ciego. Nunca pudieron ver la realidad del mar y de la industria, pero no lo notaron. Del mismo modo que nosotros no lo notamos. Algo que es bueno para nosotros, porque de otra manera no podríamos vivir, no es tan bueno para la política pesquera. Ausencia de información, dice Daniel Dennett, un filósofo americano, no es lo mismo que información sobre la ausencia. Por ejemplo, tenemos que en aquella época, en la década de los 70, una de las políticas que causó más perjuicio y que provocó lo que aún se estudia en algunas universidades americanas en los libros de texto para los estudiantes de biología,
la crisis, el crack de la anchoveta del año 72, fue la política que obligó a los armadores pesqueros a no sobrepasar la captura del 70% de su capacidad de bodega. Esto trajo como consecuencia una sobrepesca espantosa en un momento en que había un cambio de régimen climático y que ocasionó que este recurso estuviera ausente por una década. Por otro lado, en la década del 80, con el Ministerio de Pesquería, la ruina provocada en la industria conservera, que marchaba bien y hasta 1980 había logrado recuperarse y exportar hasta 10 millones de cajas, cuando el ministro René Deustua, alguno de ustedes presentes acordará, para fomentar el consumo humano directo, obligó a tener una fábrica de conservas para fabricar harina de pescado, lo que originó un crecimiento desbocado de la oferta sin relación ni con el mercado nacional ni mundial. Llegamos a tener una capacidad de oferta que superaba en más de 2 veces el consumo mundial de conservas en aquella época. Y por supuesto, se vino la ruina del negocio. ¿Esto no les trae alguna remembranza de lo que está pasando? ¿En estos momentos no sienten que hay algún parecido? Pues bien, la historia hay veces se repite. Entonces, no garantiza la existencia de una institución como el Ministerio de Pesquería o el Viceministerio de Pesquería la corrección de las políticas. Políticas que no tengan incentivos, que obliguen a una lógica de la acción colectiva que vaya en contra de los intereses de la sociedad y en contra de la sostenibilidad de los recursos. ¿Qué es lo que tenemos que hacer si queremos fundamentar, si queremos exponer nuestros argumentos a favor de la creación de un Ministerio de Pesquería y Acuicultura? Tenemos que ofrecer una visión. Y esa visión tiene que exigir un nuevo liderazgo. Y ese nuevo liderazgo tiene que tener una autoridad para llevarlo a cabo. Y eso es lo que vamos a hablar en este momento. Entonces, podemos decir que los dogmas del pasado silencioso, decía Abraham Lincoln, son inadecuados para el presente tempestuoso. Si es una montaña de dificultades la realidad, entonces debemos crecer con las circunstancias. No dice ponernos a la altura, no dice elevarnos, dice crecer. ¿Y qué significa crecer? Cambiar. Entonces nos están proponiendo un cambio. ¿Y qué significa ese cambio? Permanentemente la sociedad está en cambio y nosotros tenemos que provocar el cambio. Y eso es lo que me han pedido para esta noche disertar, cómo provocar ese cambio. Y yo trato de, mediante esta exposición, inspirarlos. No vengo a ofrecerles una receta. Yo podría decir que no he venido a vender el pan sino la levadura. He venido a tratar de inspirar y agitar conciencias. Yo no vendo el pan sino la levadura. Entonces, lo que tenemos que combatir es la parálisis paradigmática, que es la enfermedad mortal de la certeza. Y eso es lo que hemos estado viviendo hasta ahora, una parálisis paradigmática entre dos posiciones. Hemos gastado más de un año en una batalla tremenda entre el decreto 005 a favor y en contra, pero nos hemos desgastado y hemos polarizado nuestros sentimientos. De aquí tiene que nacer casualmente esa fuerza moral que puede conseguir unir a los opuestos, que puede lograr tender puentes, que puede conseguir el entendimiento. Esa es la posición de una institución como el capítulo de ingenieros pesqueros del Colegio de Ingenieros del Perú. Y esa es la posición técnica que se espera también de los ingenieros pesqueros. Entonces, lo que tenemos que ofrecer es una nueva visión. Y esta nueva visión implica un cambio de paradigma. Vean ustedes cómo funciona. Este es un cuadro que yo he sacado del libro de José Monteverde sobre desarrollo organizacional. Ustedes pueden ver, es muy sencillo. Hay problemas de soluciones fáciles,
hay problemas de soluciones difíciles y hay problemas de soluciones complicadas. Pues resulta que este es el tiempo que toma resolver un problema, pero aquellos que significan soluciones complicadas, si nosotros no cambiamos nuestra visión, nuestra parálisis paradigmática, nuestra manera de ver las cosas, entonces vamos a estar como un hámster dando vueltas, nunca vamos a llegar a alcanzar. Tenemos que cambiar la visión. ¿Y una nueva visión qué significa? Puede significar muchas cosas. Tenemos una nueva visión, podemos ofrecer como capítulo de ingenieros pesqueros o como ingenieros pesqueros una nueva visión al país que merezca y exija un liderazgo con la aparición de un Ministerio de Pesquería y Acuicultura. Pues entonces veamos cuál es la visión de una empresa europea como Nutreco. Nutreco es una empresa que se dedica a hacer piensos, alimentos balanceados para animales, y en medio de la crisis tiene su sede en Holanda, y en medio de la crisis europea, el año pasado ha tenido utilidades récords, 512 millones de euros. ¿Y con qué se dedica a hacer pienso? Con nuestra harina de pescado, por supuesto. Hace poco en el café conversaba con un viejo amigo mío, me decía, pero desde hace 60 años hacemos harina de pescado. Bueno, pues sí, aquí está la respuesta. Esta nueva visión que venimos a confrontar es esta. Vamos a ver cuál es la visión de Nutreco, en la que nos incluye, sin que nosotros nos hayamos dado cuenta. Ellos dicen, la acuicultura depende de los peces de forraje, los peces salvajes, para hacer el alimento para, como pienso, como alimento balanceado. Entonces, en el año 2050, la acuicultura va a significar el doble de lo que es ahora. Tengan ustedes una idea que ya en octubre y noviembre del año pasado, del 2012, la acuicultura ha superado en volumen de producción, en toneladas métricas producidas, a toda la producción de ganado vacuno. A diciembre del 2012, la acuicultura, según la FAO, había producido 63.5 millones de toneladas. Y a diciembre del 2012, la producción mundial de carne de ganado vacuno fue de 60 millones de toneladas. Entonces, la acuicultura, por primera vez en la historia de la humanidad, ha pasado adelante de la carne de ganado vacuno. Pero aquí Nutreco se adelanta y dice, en el 2050 vamos a tener el doble de lo que tenemos ahora. ¿Y cuál es la limitación? La limitación del recurso. ¿Cuál es el recurso estratégico para el mundo cuando se va a duplicar la acuicultura a nivel mundial? Pues la harina de pescado, nuestra anchoveta. ¿Qué es lo que propone? Dice, nosotros nos encargaremos de reducir el nivel de necesidades del anchoveta en un 75% en los piensos. Ah, muy bien, pero igual la van a necesitar. Igual va a ser estratégico, porque seguramente sus cálculos se quedan cortos. Y como el crecimiento de la economía mundial trae aparejado un crecimiento, una mayor demanda por productos alimenticios, que es lo básico, entonces seguramente inclusive estos cálculos se quedan cortos. Aunque bajen al 75% el consumo de peces forraje para alimentos balanceados, de anchoveta, de harina de pescado, seguirá siendo necesaria. ¿Para qué? Para permitir contribuir a la alimentación del mundo en el año 2050. Eso es una visión. Esa es una visión. Nosotros tenemos que tener nuestra visión para el 2050. Nutreco. El Perú y su industria, en estos momentos la industria pesquera tradicional está en manos, el 70% en manos peruanas. El Perú tiene una oportunidad histórica. Vive un momento que se llama el momento mirabilis, que es como los antiguos latinos en Roma llamaban a las épocas de auge, a las épocas doradas, el momentus mirabilis. Eso es un momento mirabilis para el Perú. En vez de que el otro 70% sea comprada por extranjeros, ¿por qué el Perú no sale a comprar? A integrarse verticalmente, a comprarse Nutreco.
o IVOS, que acaba de ser vendida a la firma Altair, una financiera, una alemana, de capitales desconocidos, pero que no está para entrar en el negocio de alimentos y harina, de alimentos para salmones. IVOS es la que domina el negocio de piensos para salmones a nivel mundial. Tiene la cuota más alta del mercado y pertenecía a una antigua empresa que se llamaba Cermaq. Acaba de ser vendida recién, ahora en octubre a fines de octubre se van a hacer el intercambio de acciones. O sea, esto es algo muy fresco. IVOS es una empresa noruega y pertenecía a esta empresa que le digo Cermaq, que era la que iba a comprar Copeinca. Y a las finales, IVOS ha tenido que ser vendida y se ha vendido por partes. Cermaq se ha vendido por partes. Una es IVOS y la otra es Mainstream, que es la que se dedicaba a la acuicultura de salmón directamente. Entonces, esta empresa IVOS, también podríamos comprarla. Está en manos de una financiera, que lo único que ha hecho es comprar para vender a quien le ofrezca más. Entonces, esta visión de que por primera vez, desde el año 2008 que hay cuotas, existe una posibilidad de una gran acumulación por parte de las empresas nativas y que salgan de compras en el extranjero para lograr posicionar al país en el control, hegemonía y dominio de la producción de subproductos de origen animal en el campo de las proteínas de origen marino. Esa oportunidad no la tenemos en otra actividad. No podemos ser, en telecomunicaciones, no podemos hacerlo porque no podemos hacerlo en otras actividades de alta tecnología, porque primero no tenemos la capacidad, no están lo suficientemente preparados, el país culturalmente no tiene los ejecutivos, los empresarios, no tiene el expertise, no tiene los ingenieros pesqueros que tenemos acá. Entonces, ¿cuál es el papel de los ingenieros pesqueros? Prepararse para esta nueva etapa que tiene que venir. Prepararse para calificarse, para dirigir operaciones de orden internacional. Esa es la nueva visión que tenemos, que he venido yo a ofrecerles, a traerles, a debatir, a conversar con ustedes. ¿Y por qué no? Hay otra empresa que quiere dedicarse a la pesca del atún. Hace poco la empresa coreana Dongwon Group intentó comprar por $600 millones a Pesquera Diamante. Todo esto que les estoy comentando no constituye una invención mía. Esto es algo que ya está probado. Esto es algo que ocurrió en Japón. Son los estados nacionales empujan a sus empresas privadas a posicionarse para dominar y controlar el mercado de determinados sectores de la actividad económica a nivel mundial y los apoyan. Por ejemplo, la empresa Dongwon Group está recibiendo $240 millones para comprarse la conservera Calvo de España. ¿Y de quién lo recibe? De la Seguridad Social, del Fondo Previsional que tienen en Corea. ¿Y quién es el presidente del Fondo Previsional? El equivalente al ministro de Turismo, Bienestar, etcétera, etcétera. O sea, el Estado. Y fue lo mismo después de la guerra en el Japón y está ocurriendo lo mismo en China. Entonces, no es que nosotros en este momento nos estemos inventando la pólvora. Estamos proponiendo seguir el camino exitoso que han tenido otras economías, con una actividad en la que tenemos una ventaja comparativa. Tenemos los recursos, la capacidad de acumulación de capital, el expertise, los empresarios y los ingenieros pesqueros. Esa es la nueva visión que tenemos que tener en cuenta. ¿Sabían ustedes, por ejemplo, esta es una empresa tunera, Dongwon Group, ¿sabían ustedes que frente al Perú, por supuesto que lo saben porque son ingenieros pesqueros, todos los años se pesca entre el 15 y el 25% de la cuota de atún del CIAT, de la Comisión Interamericana de Atún Tropical? Y eso significa muchas toneladas.
pueden llegar a significar 115.000 toneladas de atún dentro de nuestras aguas jurisdiccionales y frente a ellas. Entonces, podríamos ser una potencia atunera también. Esa nueva visión exige un nuevo liderazgo. ¿Cómo lograrlo? Vamos a verlo más adelante. Recién así, si tenemos una visión, podemos exigir un nuevo liderazgo. Y esa visión tiene que nacer casualmente de esa propuesta que más adelante vamos a desarrollar. Y si se les ocurre a alguien decirme, Pedro, pues tú estás soñando, estas son cosas que están fuera de nuestro alcance. Nada está fuera de nuestro alcance. Así le decían a Theodore Roosevelt cuando se lanzó a construir el canal de Panamá, donde habían fracasado los franceses. Y él contestaba de esta forma. Pero volvamos al presente. Está acá mi querido amigo Freddy Sarmiento, que cuando él era presidente de la Comisión de Producción, la ministra se presentó a su comité de producción del Congreso a sustentar el decreto Supremo 005-2012 produce, con esta presentación. Esta es la presentación de la ministra, ¿no? Ustedes ya conocen eso, no necesito decirles mucho. Hablaron de carreteras en el mar, ¿no? Disculpemos las cifras, nosotros sabemos que no son esas, pero bueno. Pero lo importante de de esta presentación es esto de acá abajo, que efectivamente la ministra nunca dijo que lo había hecho el IMARPE. La ministra dijo que había tomado como fuente los estudios del IMARPE, y en eso fue muy honesta. Hay que reconocerlo. Así como lo pueden tomar ustedes, como lo puedo tomar yo, que de hecho está en el repositorio digital al alcance de todos los ingenieros pesqueros. Y mostró este cuadro de cómo se distribuía la biomasa de acuerdo a los cruceros que el IMARPE había establecido desde el año 2000. Entonces, ¿qué dijo la DSNP en el Congreso también, en el mes de septiembre, poco tiempo después? Cogió este mismo cuadro y dijo, miren, señaló, aquí no se va a poder pescar, aquí tampoco, y efectivamente se cerraron todas esas empresas harineras en aquellos lugares. Pero, ¿cuál es la realidad? Lo que necesitamos y lo que pueden proveer los ingenieros pesqueros es evidencias y evidencias científicas para un mejor manejo de la política pública, para los policy makers, para los que deciden la política pública basada en evidencia. Entonces se me ocurrió hacer con un grupo de científicos, amigos, con los mismos datos, una matriz probabilística de impacto de distribución de la biomasa por área isoparalitoral. Y entonces tenemos aquí los grados de latitud y la distancia a la costa. Y encontramos, esta es una tabla dinámica, es muy sencilla, hecha en Excel, entonces aquí se va cambiando si es un niño, si es una niña o si es un periodo normal, y aquí es una estación, primavera, otoño, verano, invierno, y va saliendo los resultados. Entonces, ¿qué cosa hemos hecho? Hemos cruzado la información de los cruceros, pero en este caso desde el año 96 hasta el año 2012, y hemos obtenido que el impacto sobre la industria va a ser desde el 70% en un niño en primavera hasta un 12%. O sea, va a haber una variabilidad en función de la variabilidad ambiental. El impacto va a ser variable. Y aquí lo tenemos mejor. Por ejemplo, en un niño en primavera, la distribución de la biomasa estará dentro de las 10 millas hasta en un 70%. Esta es la presencia por distancia a la costa. Vean ustedes cómo cae.
Y esta es la presencia de la biomasa por grado de latitud. Entonces a partir del grado 10, todo se va hacia el sur. Pero lo más importante es esto, la probabilidad de incidencia de biomasa por distancia. ¿Qué significa esto? Significa la capturabilidad, o sea, la captura por unidad de esfuerzo. Acá nos vamos a dar cuenta que hay una caída muy fuerte y por supuesto, indica la probabilidad de que vamos a encontrar un cardumen para poder pescar. Esto sería el niño en otoño, estaría por encima del 50%, creo, no lo veo muy bien, pero sí, 58% parece. Y aquí también tenemos la presencia por distancia a la costa y la probabilidad de incidencia de la biomasa por distancia a la costa. Esto es en una niña en primavera, más o menos lo que hemos vivido este año, ¿no? Entonces, esto va a ocurrir así. Tenemos que hasta un 31% está dentro de las 10 millas y el resto se distribuye en esta forma. Es diferente esta, ven ustedes, se puede pescar más lejos, porque la caída no son ondas como los Cristos del Alma que decía Vallejo, es una curva menos inclinada, ¿no? Y la niña en invierno, mejor aún, para la pesca, por supuesto, está más repartida la pesca, pero sigue estando por encima del 25%. Del total de la biomasa, su distribución dentro de las 10 millas. Esta es una evidencia científica que es un aporte para el manejo de la política pesquera. Ese es el tipo, y ustedes son los primeros que tienen la oportunidad de poder revisar estos datos, porque van a ser presentados en una revista indexada, y da la casualidad que esta exposición me ha permitido darles en anticipo esta información que no estaba en el debate, pero que es importante para sustentarlo. Sin embargo, este es un periodo normal en otoño, cómo se distribuye la biomasa a lo largo de toda la latitud, y esto es lo que ha impactado en los costos de extracción. Claro, se tiene que ir más lejos, también el fenómeno de la niña hace que la biomasa se distribuya más, y entonces encontramos de que aumentan los costos de extracción. Pero lo más preocupante es esto. Esta es una progresión lineal del crecimiento de las embarcaciones artesanales en forma regular, o sea, tomando los datos de la encuesta estructural, la ENAPA, que también lo pueden encontrar en internet ustedes, del 95-96, la encuesta nacional estructural de la pesca artesanal del 2004-2005 y el censo del 2012. Estas son las embarcaciones artesanales. Si tomamos estos tres datos y hacemos una progresión lineal, tendríamos que el crecimiento natural daría que en 2016 tendríamos 20.000 embarcaciones artesanales en lugar de las de 16.000 que están registradas ahora en el censo. Pero como existe un incentivo hacia el recurso y como existe una franja de 5 millas que es un monopolio para estas embarcaciones de menor escala, y como existe, como me decía mi buen amigo Pedro hace poco, la disposición de que las embarcaciones artesanales propiamente dichas ahora pueden pescar inclusive desde la milla cero, existe un aliciente, un incentivo. Entonces ya la curva no es una progresión lineal, sino una exponencial. Y vamos a tener que en el año 2016 podríamos llegar a 25.000 embarcaciones en esa misma área. Ese es un dato interesante. Pero nosotros somos optimistas. Nosotros creemos que de las dificultades nacen las oportunidades del cambio. ¿Por qué? Porque esto nos ha sacado de nuestra zona de confort. Lo conversaba hace poco en la cafetería con unos amigos ingenieros pesqueros. Sí, efectivamente, hace 60 años venimos haciendo lo mismo, pero esta situación de cambio nos ha sacado de nuestra zona de confort. No solamente a los industriales, a los intelectuales, a los ingenieros pesqueros, a los que pensamos esta actividad. Tenemos que dar gracias. Entonces,
¿Por qué? Porque nos permite repensar y poder ofrecer una visión nueva, una nueva visión que es una oportunidad para exigir un nuevo liderazgo. ¿Cómo lograrlo? Yo les preguntaría, entonces, ¿es una suerte para el sector el decreto supremo 005? Yo no les voy a responder, ustedes se responderán. ¿Eh? Bueno, en chino, suerte, vamos a ver, significa dos expresiones. Sheiyin, o sea, Sheiyin, así se llama. ¿Y esto qué significa? Significa la reunión en el espacio y el tiempo, la reunión de dos ideogramas que representan la preparación y por otro lado la oportunidad. O sea, tenemos los medios hábiles y tenemos la oportunidad. Estamos preparados, nos preparamos para ello y tenemos la oportunidad. Pues yo les debo decir que la industria pesquera, los ingenieros pesqueros están preparados. Están preparados, es una industria madura. Estamos preparados para dar el salto y tomar posición en el resto del mundo de las empresas pesqueras, de las actividades vinculadas a la generación de proteínas de origen marino. Entonces, suerte en chino significa estar preparado en el momento oportuno para conseguir un logro. Y sin embargo, todo este afán tiene que entenderse que Reinhard Mohn es un gran empresario alemán, acaba de fallecer hace pocos años. Este gran empresario creó el grupo Bertelsmann, que es más grande que Telefónica, es uno de los 4 grupos de telecomunicaciones más grandes. Y él empezó después de la guerra con una pequeña librería, después una editora, y así fue creciendo. Y él, al final de su vida, reflexionó sobre todo lo que había conseguido y descubrió que efectivamente vivimos en un tiempos de cambio. Entonces, la fuerza de las ideas es lo que va a conducir, lo que hace la realidad. Por eso inicié esta exposición con el cambio del paradigma. Entonces, ¿qué proponemos? Proponemos que nazca un nuevo pacto entre el Estado y la Pesquería Nacional, un nuevo contrato social, un nuevo acuerdo. Esta es la situación. Estamos cada uno tirando de la cuerda de un lado y de otro. Bueno, empecemos a trabajar con cuerdas separadas. Nuestro objetivo es que todos nos divirtamos. El New Deal consta del liderazgo, que significa un líder es aquel que lleva adelante el cambio. Y allí sí se justifica el Ministerio de Pesquería y Acuicultura porque estamos teniendo una nueva visión. La sostenibilidad del recurso significa corregir todo lo que significan una dirección de la lógica colectiva hacia incentivos que no están en función de la sostenibilidad ni están a favor de la sociedad. O sea, modificar la normativa existente. Estabilidad. Ofrecer estabilidad para todos los actores económicos. Garantías de que se va a cumplir. Y un fondo de inversión, que yo le he llamado Perú Global, pero que puede tener cualquier otro nombre. Porque en estos momentos, por ejemplo, las AFPs tienen 40.000 millones de dólares y no tienen dónde invertir. Y me reuní con el presidente, que es amigo mío de las AFP, Lucho Valdivieso, y me dije, Pedro, cada mes aumenta ese fondo en 500 millones de dólares. Entonces, así como los estados, Corea, Japón, China, han acompañado a sus empresas privadas, aquí no le pedimos al Estado que acompañe a las empresas privadas, pero que permita a los privados que evalúen las inversiones que las empresas privadas del sector pesquero quieren hacer en el extranjero. Y así, con un fondo de 5.000 millones de dólares dirigido a posicionar a las empresas peruanas en el resto del mundo, tomando posición sobre las grandes empresas dedicadas a la integración vertical de esta actividad, los ingenieros pesqueros peruanos van a poder ampliar la frontera de sus oportunidades. Esa es la nueva visión. Ahora, ¿cuál es el paradigma
el paradigma que se usó, nosotros somos conscientes que la administración y la economía de los recursos pesqueros se necesita controlar a través de cuotas. Y las cuotas tiene su correlato en que son un grupo pequeño de empresas las que van a usufructuar de esas cuotas. No solamente ha pasado en el Perú, ha pasado en Islandia y en todas partes. Pero lo que es una necesidad económica y una necesidad de control, una necesidad de rendimiento económico, no es sinónimo de concentración de la propiedad. La concentración de la actividad económica no tiene por qué ser necesariamente una concentración de la propiedad. Y aquí estamos hablando del accionariado difundido. Como parte de este pacto, todos los peruanos tendrían la oportunidad de comprar acciones de las empresas pesqueras, que en este caso no solamente están garantizados a que van a tener una rentabilidad por la sostenibilidad del recurso que el Estado va a garantizar, sino además vamos a tener la rentabilidad de las inversiones que se hagan en el extranjero, que como hemos visto son muy favorables. Y para terminar, el control societario, claro, porque no vamos, es parte del pacto. Oye, no te vamos a apoyar en este pacto para que después vendas a un tercero. El posicionamiento en el resto del mundo, la inversión, la autoinversión, el autogravamen. ¿Qué necesitamos? Necesitamos inversiones. Si de todas maneras vamos a pasar por una lucha distributiva por la renta del recurso, llámese derecho de pesca, es mejor hacerlo de una forma que no cause trauma. Y esto significa un autogravamen para un fondo para promover la acuicultura y para promover el cambio en la pesquería de nuestros hermanos pesqueros que tienen, digamos, la situación más desfavorable, que son los pescadores de artes de pesca selectivos. Y finalmente, una de las cosas más importantes es que el sector pesquero sí puede erradicar la desnutrición crónica infantil, y las empresas pesqueras lo pueden hacer. Esto es parte de un New Deal, de un nuevo contrato, y eso es ese nuevo contrato, ese nuevo pacto del Estado que exige un nuevo liderazgo, y que ese nuevo liderazgo tiene que estar de la mano de un Ministerio de Pesquería y Acuicultura, es lo que puede justificar. Esa es la visión que he querido compartir con ustedes esta noche, y les agradezco por ello. Buenas noches. Y agradezco la invitación del Colegio de Ingenieros del capítulo Pesqueros a Alejandro Martínez y a Nicolás Hurtado, así como saludar a la mesa, a los expositores invitados y a todos los ingenieros pesqueros que pertenecen al capítulo correspondiente. Yo toda mi vida he trabajado en el sector pesquero, casi 25 años, y casi siempre me han invitado al capítulo de pesquero. He pasado más invitaciones en el capítulo pesquero que en el capítulo de ingenieros industriales. Casi nadie me conoce como ingeniero industrial, sino como pesquero. Eso es halagador, y verdaderamente para mí siempre va a ser un motivo de alegría de estar siempre con ustedes. Hoy día el conferencista que me ha antecedido a la palabra, que ha sido el Pedro Trillo, un gran amigo, creo que él ya ha dado un panorama de la situación del sector pesquero actual en el Perú. Lo que sí es importante, nosotros desde el punto de vista, vamos a decir, del partido, y el punto de vista personal, de que el desarrollo industrial que se necesita en el país está basado en tres ejes importantísimos: infraestructura, tecnología y educación, ¿no? Profesionalismo. Y si nosotros analizamos un poco lo que es la pesquería, vemos que infraestructura tenemos, y estamos tan cerca a la playa, a los recursos, ¿no? Y que hemos desarrollado toda una infraestructura de captura de embarcaciones, tecnología de embarcaciones, tecnología en tierra,
infraestructura en tierra y hemos desarrollado tecnología también, ¿no? Henry es uno de los que siempre han apoyado al sector desde la parte de harina hacia la parte conserva. Y si no, nosotros tenemos los tres pilares importantes, los tres ejes importantes del sector pesquero. En el sector pesquero, ¿por qué no podemos empezar con este sector para desarrollar la industria en el país? Esa sería mi pregunta, ¿no? Lamentablemente, no tenemos un ministerio de pesquería, ¿no? Y yo parto de ese punto de vista de que la necesidad de tener un ministerio de pesquería, porque tenemos que darle el valor del sector pesquero dentro en el país y no compartirlo con la industria. La industria es mucho más difícil, la parte industrial. Tenemos que crear infraestructura, tenemos que acercar la sierra, la selva, la costa. Tenemos que crear infraestructura de lo que son carreteras, tecnología para poder hacer agroindustria, ¿no? Que es mucho más costosa y difícil, y tenemos que preparar a toda nuestra gente, a todos nuestros profesionales para que desarrollen esa tecnología. Entonces, eso está mucho más lejos. Yo se los dejo a ustedes para la reflexión. ¿Dónde y con quién debemos dar la prioridad para poder desarrollar la industria en el país? Bueno, yo tengo una presentación en la cual ya la introducción en el sector pesca, ¿no? Ya lo ha dicho Pedro, ¿no? Que somos el país segundo más grande del mundo en lo que es pesquería, que representa el 8% de las capturas mundiales, ¿no? Y el 0.3% del Producto Bruto Interno o el comercio mundial. Y además de todo, antes expuesto, el Perú produce alrededor de 30% de la harina de pescado mundial, y el sector contribuye en un promedio del 9.6% de las exportaciones de bienes del país. Pero este es lo que pensamos, qué es lo que debe hacerse con nuestra materia prima en lo que es la anchoveta. Debe pasar todo por consumo humano directo, ¿no? Por intermedio de conserva, congelado, ahumado, seco, salado, surimi, harina, aceite, en todo lo que nosotros podamos desarrollar tecnológicamente. Después pasaríamos con los residuos, consumo animal, ¿no? Harina de pescado, también aceite de pescado y otros, ¿no? Y ahí discrepo un poquito con Pedro, no discrepo, sino le agrego un poco más de lo que él ha proyectado y nos ha dado una visión, lo que es la acuicultura. La acuicultura es importantísima para el desarrollo del país. Tenemos grandes condiciones demográficas que nos van a permitir desarrollar lo que es la acuicultura, y ahí debemos apostar. Yo creo que ahí Pedro es un alto conocedor, un gran conocedor de este sector, y creo que él ha disertado y nos ha dado ideas de la forma como podríamos desarrollar parte del sector pesquero. Pero esta es otra parte, esta es la otra parte en la que debemos nosotros desarrollarnos como política de un ministerio de pesquería, que es la de consumo humano directo. Y ahí es donde tenemos que trabajar. Y al final, un uso industrial para fertilizantes. Ese es el camino que debería seguir nuestra materia prima. Y quiero entrar a este tema. ¿Qué es lo que ha pasado en el Perú? En el país sí necesitábamos un crecimiento, y hace un año estuve en esta misma auditorio, en el aniversario también del capítulo de pesqueros, disertando sobre el Decreto Supremo 05, en ese momento que se había dado, junto con el ministro Pompeu. Y se le dijo de que la pesquería, así como nosotros la conocemos y vemos y proyectamos, el Decreto Supremo 05 era dañino para el sector pesquero, en el cual se le hizo ver cuáles eran los problemas que podrían traer. Los problemas del sector no son sencillos, hay toda una tradición atrás en el sector que hace que se prolongue hacia el futuro, que tenemos que irlo haciendo poco a poco. Por ejemplo, la construcción de nuevas embarcaciones. Lo que ya ha dicho Pedro, ha hecho una proyección
una proyección en la cual ahora somos 15.000 y dentro de poco vamos a ser 50.000. ¿Por qué? ¿No? Porque el Ministerio de Producción asegura que ha ordenado la pesca y se ha cerrado el acceso a nuevas embarcaciones pesqueras. En la práctica, el Decreto Supremo 05 solo ha creado un incentivo ideal para que se sigan construyendo más embarcaciones. Y es algo que la ministra y el viceministro me contestaron cuando yo les dije que esto era un incentivo. Me dijo, no, porque solamente embarcaciones pesqueras que van a pescar anchoveta van a llegar a ser solamente 380 embarcaciones, en las cuales las tienen totalmente, la van a tener totalmente controladas. Y la pregunta es, ¿y las otras 1.200 embarcaciones? ¿Sabe cuál fue la respuesta? No existen para nosotros. ¿Ah? Entonces, si no existen, o sea que no hay ningún control. No va a haber ningún control para esas embarcaciones. Van a seguir pescando, ¿no? Hay astilleros ilegales. Existen astilleros que siguen construyendo embarcaciones, las cuales se incrementa la embarcación ilegal que seguirán pescando para destinar recursos a la pesca negra, ¿no? Ahí están, construyen cientos de lanchas artesanales y menor escala sin tener permiso. Diario Pesquero de Chimbote, el 6 de junio del 2013, son de ahora. Falta de control en el desembarque. No hay control en el desembarque, por lo cual las embarcaciones pueden seguir pescando anchoveta sin control alguno y sin estar debidamente adecuados para mantener la calidad del recurso capturado. Es por ello que lo capturado es destinado casi el 100% a la fabricación de harina. De igual manera, falta supervisión en las plantas de consumo humano directo, a fin de que recursos no sean destinados a la pesca negra. Las siguientes fotos son de pampas de anchoveta. El 35% de las embarcaciones artesanales no tienen licencia. Y me quedo corto. Ahora me quedo ahí, el comercio se queda corto. Porque acabo de estar en Paita, en La Tortuga, y en La Tortuga toda la mayoría se dedica al consumo de perico, a la pesca de perico, perdón, de las cuales solamente hay 10 embarcaciones que tienen permiso de pesca. El resto no tiene permiso de pesca, que son como 350 embarcaciones. En la islilla igual. Entonces, ¿de qué ordenamiento hablamos? ¿No? Pescadores artesanales derivan el 80% de su producción a plantas clandestinas. No solamente se ha creado que sigan creciendo las embarcaciones, sino también hay plantas de procesos, ¿no?, que se vienen dando en el camino, ¿no?, creando en el camino. Intervienen corralón de secado en el pescado al costado de los humedales en Chimbote. Acá hubo una gran, vamos a decir, trifulca, ¿no?, en la cual atacaron a los periodistas para que no vayan y tomen estas fotos, ¿no? Miren las pampas que hay, ya no sembramos, ¿no? Estamos sembrando, parece anchoveta, ¿no? Las plantas clandestinas y la pesca negra. Hay plantas clandestinas que se siguen creciendo, ¿no? Fiscal constata contaminación de planta clandestina de harina de pescado en Ica. La otra era de Chimbote, ¿no? Plantas residuales desvirtúan su función y procesan anchoveta fresca en Pisco. O sea, hay plantas que están autorizadas y siguen pescan y procesan anchoveta fresca, porque la oferta de anchoveta es mayor que la demanda. El laberinto de la harina negra. O sea, ¿qué es lo que está faltando? Falta una supervisión, ¿no? Según el Consorcio de Investigación Económico-Social de la Fundación Manuel Bustamante de la Fuente, los pescadores artesanales y de menor escala, las diferentes partes del litoral peruano, como por ejemplo Zorritos en Tumbes, la Sociedad Nacional de Pesquería. El principal problema de la pesquería peruana es la falta de supervisión y control por parte del Estado peruano. Y en esto también vuelvo a repetir palabras de la ministra y el viceministro. No hay problema de supervisión, todo está controlado. Ellos tienen en estos momentos, me dicen, casi 200 inspectores que suben a bordo de la embarcación para salir a pescar. Y hay supervisores que tiene cada planta de proceso, lo tiene en su planta. Ese es en el papel, en el escritorio. Vayamos a la realidad a ver si es cierto. Bueno,
Lo que necesitamos es un seguimiento, vigilancia y sanciones, ¿no? Control. El seguimiento de las actividades pesqueras, ¿no? Después tenemos la vigilancia y control de las actividades pesqueras y el régimen de infracciones y sanciones de la materia en materia pesquera. Ahí he presentado un proyecto que es la Superintendencia de Fiscalización Pesquera. Lamentablemente, hasta el momento, está esperando de que el Ministerio de la Producción emita su informe para que pase al Pleno. Se me ha pedido de que se haga el desarrollo del sistema de vigilancia, porque nosotros los congresistas no podemos crear un organismo. Entonces, no podemos crear, pero sí declararlo como necesidad pública nacional en la superintendencia. Entonces, como se hace solamente un artículo de que se declare ese, ¿no?, como necesidad pública, me han pedido de que si puedo entregarles todo el desarrollo de cómo sería la superintendencia. Ya he hecho llegar ese informe, creo que la SNP también ha hecho llegar también un proyecto al respecto. Esperemos. Bueno, eso es lo que se busca con este triunvirato de vigilancia, el seguimiento de las actividades pesqueras, la vigilancia y control de las actividades y el régimen de infracciones. Es un pequeño resumen de lo que se ha hecho, ¿no? Punto 1 es: a través de él se podrá tomar un conocimiento conceptual de las actividades pesqueras, tales como, ejemplo, la definición de artes de pesca y cuáles son permitidas según la especie, la misma que servirán de insumos para determinar los lineamientos administrativos que permitan normar y permitir la vigilancia y control. Acá también vamos a poder tener que, por ejemplo, el IMARPE va a tener que hacer los estudios correspondientes para ver dónde se tiene que pescar y que esa zona, esas carreteras que ha dado la ministra, tienen que estar sustentadas científicamente, ¿no? Por ejemplo, ahorita hay un gran problema en Zorritos, en Tumbes, que a las embarcaciones pesqueras artesanales, ¿no?, hasta 10 metros cúbicos y las de 15 metros cúbicos, les están exigiendo de que pongan su control satelital, porque así el artículo 4 del Decreto Supremo 020 lo obliga. Pero si nosotros leemos cuál es el artículo 3 de ese mismo Decreto Supremo, obliga al Estado a que haga los estudios correspondientes socioeconómicos y que haga estudio de las artes de pesca de esas embarcaciones. Entonces, ellos sí están obligando ahorita y paralizando a las embarcaciones que pongan el control satelital, pero el artículo 3 ellos sí no lo cumplen, ¿no? Es así como se está manejando el sector pesquero y verdaderamente es lamentable. Esta es la partida para todos los pesqueros, es una lámina que es muy importante de toda la pesquería que tenemos en el sector. De eso, ¿qué hemos desarrollado? La pregunta. ¿Qué el Ministerio de Producción, en qué ha incentivado a los empresarios a poder desarrollar el tipo de pesquería? Si ustedes hacen un recuento y ven todas las normativas que han salido, en ninguna nos están haciendo retroceder, en nada, hasta el atún, que no se ha podido en estos momentos todavía dar la cuota completa. En la política del jurel estamos con la OROP, no sé qué es lo que irá a pasar dentro de 2 meses, creo que hay una reunión y nosotros no hemos avanzado nada en ello. O sea, en políticas pesqueras no hemos hecho absolutamente nada. Bueno, las recomendaciones, ¿no? Es un control inmediato del ZARPE, un control inmediato del desembarque, concluir con los procesos de evacuación de embarcaciones de menor escala, financiar e informar el beneficio de la implementación del sistema satelital. Debe crearse una superintendencia de supervisión y control pesquero y prohibir la construcción de nuevas embarcaciones de plantas. Yo quiero acá remarcar algo muy importante que ha dicho Pedro. Todos los países asiáticos y que las cuales hemos invitado a las comisiones para que nos digan cuáles son los secretos de los países asiáticos en su crecimiento. Y lo importante que hemos podido rescatar es que el Estado apoya a sus industriales a crecer y a diversificarse. No, el Estado no le pone trabas a los industriales
para que no puedan seguir creciendo. O sea, los grandes 8 que dice el ministerio, los 8 grandes, los 8 dueños del sector pesquero, a ellos hay que invitarlos, hay que apoyarlos para que sigan creciendo y sigan diversificando lo que puedan ganar del sector pesquero para que siga creciendo en el país, ¿no? Y a los chicos también a comenzar a apoyarlos para que sigan creciendo. Ese es el secreto. El secreto no es ponerles trabas a los industriales para que no crezcan. Eso es lo que yo les quería transmitir hoy día de cómo estamos en el sector pesquero. Muchas gracias. Muy agradecido. Buenas noches, presidente. Se agradece la deferencia de la invitación para este magno evento en el 40 aniversario. Igualmente, un saludo a la mesa de honor, don Freddy, don Pedro, don Nicolás. Colegas, muy buenas noches. Invitados, bienvenidos. Hoy día nos vestimos de gala, 40 años. Tenemos grandes representantes acá, de 25 y de 30. Que bueno, ya la pesquería pasó los 50 años. Y el desarrollo de la pesquería en el país está sustentado básicamente por la anchoveta. Y ese es el 65% ahora. El enfoque que les voy a transmitir del rol de la ingeniería pesquera va a ir en función a la demanda. Y el rol nuestro está en función de la oferta. Vamos a ver qué somos capaces de hacer con las necesidades Bien, el contenido lo vamos a enfocar bajo un esquema de un panorama global, un panorama nacional y el rol de la ingeniería pesquera. Empecemos por las necesidades. ¿Qué es lo que pasa en el mundo? Alimentos a nivel mundial. Es una alimentación. La alimentación es una necesidad básica. ¿Qué dice la FAO? Hay una preocupación de los gobiernos. ¿Qué ha declarado la FAO para el año 2013? Sistemas alimentarios sostenibles para la seguridad alimentaria y nutrición. ¿Qué dice el Perú? Año de la inversión para la inversión rural y la seguridad alimentaria. Como ven, esta necesidad debemos de ver cómo el desarrollo de la ingeniería pesquera satisface. ¿Qué grandes preocupaciones tenemos? Hoy día, en la FAO, en Roma, se ha celebrado el 63 aniversario. Y lo que se ha tratado básicamente es toda la problemática que está ocurriendo en el país. No solamente tenemos problemas de desnutrición, sino tenemos problemas de obesidad. Están hablando de 1.500 millones de personas. Y tenemos el otro problema, que es la desnutrición. También lo tenemos en el país. 850 millones de personas desnutridas. ¿Qué ocurre? El consumo per cápita no está dando, estamos comiendo mal, como anteriormente manifestaron los peruanos, comemos rico, pero comemos mal, nos nutrimos mal. Acá tenemos los consumos per cápita, y como verán en la línea inferior está Perú, y lidera dentro de Latinoamérica. Luego veremos si ese 22 realmente es lo que estamos teniendo. Bien, ¿qué está ocurriendo en el entorno mundial? En el entorno mundial, al año 2030, de acuerdo al crecimiento y al seguimiento que hace la FAO, necesitamos 180 millones de toneladas de alimento para satisfacer las necesidades de los seres humanos del global, del mundo. ¿Correcto? Nosotros tenemos dos fuentes de recursos hidrobiológicos. Uno que viene por el lado de la extracción y otro que viene por el lado de la acuicultura. ¿Por qué les digo recursos hidrobiológicos? Porque esta parte es lo que nos complementa
son complementarios en lo que son recursos hidrobiológicos. Nosotros como ingenieros pesqueros, lo primero que tenemos que velar es cómo hacer que esto se convierta sustentable. Y ese es el primer aspecto en el cual tenemos que tener el enfoque como ingenieros pesqueros. Si no hay recurso hidrobiológico, ¿cómo hacemos sostenible la empresa? Acá vemos que ya estamos en 140 millones, 90 provienen de la extracción, solamente 79 están viniendo de la extracción marina, pero estos 79, 23 se van a consumo no alimentario. Si hacemos la resta, vamos a ver que los 63 millones de acuicultura ya están llegando a igualar a la captura que se realiza tanto en el ámbito marino como en el ámbito continental, y que para el año 2015, 2016, ya estaríamos superando los 90 millones. Hay un crecimiento sostenido de la acuicultura a nivel mundial del 8%. El consumo per cápita está en 18 kilos. ¿Qué ocurre del lado de la demanda? Hay un crecimiento sostenido de un 7% en esta variante y en esta evolución del tiempo. Ya están bordeando los 130.000 millones. Perú exporta 3.000 millones. ¿Cuál es el enfoque que debemos de tener? Toda esta torta que ven acá, en este pie, pescado fresco refrigerado. Este color verde que tenemos acá, harina de pescado, 4%. ¿Dónde están los desarrollos? Esta es la necesidad y eso es lo que debemos de atender. ¿Cómo seremos capaces nosotros de poder porcionar más de esto? Estas tendencias de los consumidores, como nosotros los ingenieros pesqueros, tendremos que estar orientados. Esta es una visión que la proyectaron hasta el año 2013, más o menos, donde manifestaban de que la salud era lo que los consumidores necesitaban satisfacer. ¿Bajo un esquema de qué? De omega 3. ¿Bajo un esquema de qué? Alergenos, sin gluten. ¿Qué soporte? Sostenibilidad. ¿Sí? Si ven acá hay una ecocertificadora, la MSC. Si ven acá, ahí lo tienen el atún, el Dolphin Safe. Luego, tiempo libre. Ahora ya las generaciones del millennium trabajan la familia, padre, esposo y esposa. Ya necesitan comida lista para consumir. ¿Pero qué ocurre? Ocurre que ya están haciendo los estudios de cómo van a ser las tendencias para el año 2020. Y si ustedes ven cómo es que todas las interrelaciones y sinergias que se están dando en estas tendencias son dinámicas, y lo único que necesitan es, la generación millennium es, dame lo que yo quiero. Y el dame lo que yo quiero significa qué replanteamiento tenemos que hacernos en función a la innovación. Hablar de innovación es hablar de investigación. Hablar de investigación es hablar de conocimientos. Ya vamos entrando en materia de los ingenieros pesqueros. Acá hay unas lecciones del pasado. Aquí van a ver ustedes cómo evoluciona. Hace 40 años justamente traje esta diapositiva para que vean cómo andaba Perú. Y esto hay un correlato hasta el 2009, cómo andaba Perú. Hoy Perú anda por los 45.000 millones. En aquella época andamos 1.000. Y bien, el panorama nacional. ¿Qué tenemos en el panorama nacional? Tenemos el mismo problema mundial. Desnutrición en el Perú 15.2. Pero si ustedes ven esa banda que hay una escala entre 2 a 5 y acá te vas hasta 36. Hasta 45, 50.
que vemos ahí, 46% de nutrición en Huancavelica. Por eso es que decía que los promedios te pueden llevar a ver un error cuando realmente no estás viendo todo el bosque. Esta es la banda que hay, estos son los departamentos menos favorecidos, los celestes son los que están más fortalecidos, es Huancavelica que está más. Los costeros, Piura y Ancash, señores, tienen problemas de nutrición. La vez pasada compartí hace 2 años con nuestro congresista Sarmiento y nos enteramos que Sechura, la zona más rica en materia pesquera, 30% de nutrición. Y la provincia de Sechura es un pañuelo. Bien, acá tenemos cómo es que interactúa los desembarques de recursos hidrobiológicos. En la parte superior, el recurso principal, en la parte inferior, todo lo que es consumo humano. Todos estos picos y valles que vemos acá es simplemente la variabilidad que existe en el mar peruano. Los que somos pesqueros, como todos los presentes que están acá, sabemos que esto es producto ¿de qué? De la variabilidad. No nos llama la atención esto. Recuerden que en la época que andamos por acá tuvimos graves problemas. Los niños son básicamente las caídas que se están dando. Porque si no, ¿cómo es que de acá resultamos acá en menos de un año? No hay forma. Nosotros tenemos la corriente cálida y la corriente antártida. Eso nos da el afloramiento pesquero. Esto es la variabilidad y a quien más afecta es a la anchoveta. ¿Por qué? Porque acá hay un solo recurso como lectura. Sin embargo, en la parte inferior pareciera que esto fuera lineal. ¿Sí? No pasa nada. Estamos más o menos por 1 millón. Pero desde este 1 millón que tenemos acá la pota era más o menos unas 30.000 toneladas. Acá la pota es 450.000 toneladas. Lo que ha habido es variación de especies. Por acá estamos en más o menos 5.000 toneladas en agricultura. Por acá ya estamos bordeando las 70.000, ¿no? Entonces, todo esto, este lineal que estamos viendo acá es esa interacción. Acá tenemos participante primordial, la pota, jurel, caballa, básicamente el perico y la acuicultura. Eso es lo que nos está dando, digamos, este horizonte plano que estamos viendo acá. Bien, ¿cómo andamos en el sector pesquero desde el punto de vista de la demanda? ¿Sí? Está muy bien el sector, va creciendo. El consumo humano directo va yendo adecuadamente. Esto que está acá es consumo humano indirecto. Finalmente ya estamos en un 65-35 de participación de consumo humano directo. La acuicultura es relevante en este aspecto. Bien, ¿qué tenemos como participación en el PBI? La producción pesquera ya alcanzó los 7.7 miles de millones de nuevos soles. Contribución al PBI, 1,56. Bien, ¿cuál es el instrumento que tenemos en estos momentos que está fortaleciendo la oferta peruana? Los TLC. Los TLC son 2 vías, ida y vuelta. Por eso lo puse aquí en interrogante para verlo. ¿Por qué suscribir acuerdos comerciales con otros países? ¿Hay una necesidad? Sí, hay una necesidad. ¿Ah? Hay una mejora de las condiciones de acceso a los mercados externos. Ojo, esto que está viniendo acá también está viniendo con barreras no arancelarias ahora. Ya están hablando de comercio sostenible. Al hablar de comercio sostenible ya estamos ingresando a otra etapa de la ampliación de los aranceles, porque las barreras no arancelarias son las que limitan los accesos al mercado. Doctor, buenas noches. Estamos hablando del talento humano. Esto va a permitir también que venga talento humano, como también puede ir talento humano. Estamos hablando de equivalencias sanitarias, estamos hablando de regulación sanitaria. Entonces, toda esta parte es que nosotros tenemos que integrarnos al conocimiento dentro de la cadena de valor de la ingeniería pesquera. Y bien,
dentro del rol de la ingeniería pesquera, básicamente vamos a enfocar qué debemos de conocer, qué debemos de integrarnos, qué debemos de mejorar, qué debemos de participar, cómo debemos de hacerlo. Aquí tenemos el Plan Estratégico Sectorial 2012-2016. Identifica factores críticos de éxito. Esto lo identificaron en el 2011, o sea, este fue un trabajo antes de. Y lo primero que ven ahí es colaboración estratégica, el desarrollo de la industria y la pesca, ¿con quién? Es coordinación estrecha entre los agentes públicos y privados. Si estos factores críticos de éxito no los convertimos en factores claves de éxito, todo lo que viene concatenado acá tiene un gran interrogante. Lo bueno es que está identificado. Lo que debemos de hacer, ustedes, nosotros, estamos acá. Privados, ustedes están públicos. ¿Por qué? Porque la academia está integrada también acá. No lo dicen explícitamente. Nuestro Congreso está acá. No lo dice implícitamente, pero finalmente sí está comentando que hay una colaboración estratégica. ¿Qué necesitamos nosotros ahorita de la ingeniería pesquera? Innovación, investigación científica, diversificar la oferta productiva y elevar su valor y productividad. Señores, si no somos competitivos, si no nos integramos a la cadena de valor, vamos a tener un grave riesgo. Pedro ya nos ilustró. Si no innovamos, vamos a morir. Vamos a estar en una bolsa y nos pueden comprar todos. Ya han comprado uno de los grupos y uno de los grupos, ahora el primer grupo que está manejando la industria harinera es de nacionalidad china. Bienvenidos, la inversión. La globalización nos lleva a ello. Bien, este PECEN tiene objetivos estratégicos. ¿Para qué? Para fortalecer el sector. Ellos han identificado 8 objetivos estratégicos. De estos 8 objetivos estratégicos, nosotros, como parte de la academia, debemos de tener el conocimiento para integrarnos y cómo lograr, por ejemplo, fortalecer el ordenamiento pesquero y acuícola. Cómo lograr pesquerías sostenibles. Cómo lograr elevar la pesca en la zona de alta mar. Lo que comentaban, las OROP, las famosas OROP. Viene la OROP del jurel vigente, que tenemos problemas. Viene la OROP de la CIAT, no del atún, sino del perico, porque el perico es pesca acompañante del atún. Lamentablemente está dentro de esto, y para eso tenemos que fortalecernos. Para eso tenemos que entrar a un tema de ecocertificación. Tenemos que estar preparados. No se olviden de que todo lo que dice acá, desarrollo de la pesca artesanal es más o menos un 80% del consumo humano de la pesca. El otro 20% corresponde a la acuicultura. Es relevante la participación de la pesca artesanal. ¿Qué es lo que hay que hacer? Por acá debe estar. Institucionalizar una cultura de transparencia. Todos estos objetivos estratégicos nosotros deberíamos decir, señores, estamos en el 2013. ¿Cómo fue el 2012? ¿Nos han dado un informe de cómo fue? Deberíamos de tenerlo. Los indicadores que han colocado a este plan estratégico, ¿están acordes con la realidad, con el crecimiento, o son muy laxos? Les comentaba el tema de la competitividad responsable. ¿Qué significa? ¿Qué nos trae la competitividad responsable? ¿Qué necesitamos nosotros dentro de la cadena de valor? Como país, desarrollo sostenible. Ya le hemos hablado qué es lo que significa el desarrollo sostenible. Sustentabilidad por un lado dentro del ecosistema y de los recursos hidrobiológicos, y por otro lado
sostenibilidad de las empresas, para que tengan el balance, para que puedan lograr la empresa, el sector pesquero, todas las sinergias necesarias que van a permitir, como país, o como Estado, o como gobierno, las políticas nacionales y regionales deben ser integradas. Si no, la normatividad nos complica el problema. ¿Qué debemos hacer como país? Esfuerzos para construir sinergias multisectoriales. Si nosotros vemos la cadena o los protocolos o el TUPA para poder sacar una licencia a un establecimiento, si es que no tenemos integrado estas sinergias multisectoriales, estamos contra la corriente. La acuicultura, complicadísima. 31 de diciembre de 2013 caduca la ley de promoción acuícola. Felizmente tenemos el ofrecimiento de nuestro congresista y vamos a darle la celeridad que necesita. Hemos visto la visión panorámica que le hemos mostrado, qué es lo que necesitamos y por dónde van los tiros, hacia dónde tenemos que ir. Hay que ponerle primero ahí los caballitos para seguir atrás con la carreta. Sector pesquero, negocios inclusivos, debería de ser, ¿no? Comercio sostenible, firma de TLC, equivalencias sanitarias, tienes que tener la normatividad similar. Un TLC te permite elevar, ¿sí?, la calidad. Igual, tienes que tener negocios inclusivos. ¿En función de qué? De gestión de la cadena de valor. Eso es lo importante. Perdón, esto es Perú, negocios inclusivos, sector. Gestión de la cadena de valor. ¿Dónde es que tenemos que apuntalar acá como sector pesquero? Identificar cuál es la causa raíz que nos está poniendo la desviación. No trabajemos por desviación, trabajemos por causa raíz, identifiquémoslas, gestionemos por procesos. Luego, la oferta de calidad y servicios con estándares globales. Desde el punto de vista de la empresa, debe estar orientada a la gestión. ¿Esto qué significa? Que los ingenieros pesqueros tienen que tener formación por competencias. ¿Sí? El conocimiento, bajo la visión que nos han mostrado hoy día los cuadros, ¿qué significa? Significa que necesitamos profesionales eficientes, eficaces, efectivos. Ya las empresas y el sector tienen que trabajar en función a un planeamiento. ¿La pesca se puede planear? Sí, señores. En todo el mundo la conservería se hace de producto congelado. Y cuando hay pescado fresco, bienvenido sea. Porque una fábrica de conservas lo que tiene que lograr es lo que vemos aquí en la empresa. Orientada a la gestión, ¿para qué? Para que el valor económico, el valor social y el valor ambiental funcionen. Estos equilibrios tienen que estar y eso nos va a permitir tener una competitividad irresponsable, porque tenemos que tener la responsabilidad, porque esto nos atañe al desarrollo sostenible. No nos olvidemos que tenemos que tener de lado, por un lado la investigación, por otro lado el desarrollo científico y por otro lado la innovación. Todos estos conceptos que estamos enunciando en estos momentos debemos de integrarlos para poder interactuar como ingenieros pesqueros, porque lo que necesitamos que es talento humano. El año pasado se hizo ya un foro con referencia al perfil del profesional pesquero. Lo ha realizado el capítulo de Ingeniería Pesquera del CEDE Lima, con una participación de todas las facultades de pesquería del país, que identificaron que no estaban de acorde con los tiempos. No es que trabajemos para los tiempos, tenemos que trabajar qué es lo que necesita, porque nosotros satisfacemos. Y esa interrelación es lo que va a permitir cómo estamos con el talento humano, qué necesitamos acá como talento humano. ¿Sí? Conocimiento, expertos,
comunicadores, transmisores del conocimiento y como gerentes, participación profesional, innovación y aceptación de responsabilidades. Finalmente, tenemos una cultura filosofal. Hay que tener una visión, hay que tener una misión, hay que tener los valores, hay que integrar todos los objetivos y hay que medir todos esos conceptos que estamos comentando en estos momentos. Necesitamos de los nuevos ingenieros pesqueros. Don Alejandro está pendiente. Y está pendiente porque se iba a realizar en el mes de octubre el Congreso Nacional e Internacional de Ingeniería Pesquera en la ciudad de Arequipa. Creo que ha tenido una variación en el tiempo, pero se va hasta mayo, si mal no recuerdo. Entonces, esto que está acá tenemos que plasmarlo. Lo que le he puesto acá es simplemente los pequeños avances. No es que esta es la cartilla, sino que esto, en función a lo que hemos comentado ahora, es lo que necesitamos. Y bien, les agradezco muchísimo, felicitaciones por el 40 aniversario, muy agradecido.